Si tienen sus Biblias por ahí, vamos a volver a buscar, como el miércoles pasado y el anterior, el capítulo 1 de la Biblia. Capítulo 1 de Génesis. Siempre y cuando tengan una Biblia que empiece por Génesis, ¿no? O sea, ahora me quedé pensando. Capítulo 1. Y en el versículo 26 dice que habló Dios y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y que señoree. Hasta ahí nomás, porque ya el resto lo leímos el miércoles pasado, ¿sí? Pero si quieren pueden releer todo el capítulo en su casa después, y sobre todo si tienen ganas de saber de dónde vienen, ¿no? De ahí venimos, ¿sí? De ahí venimos. Y me llamó la atención en estos días, preparando esto que quiero compartir con ustedes, que, por ejemplo, en otra versión, que dice exactamente lo mismo, pero con otras palabras, la Reina Valera 60, allí señorear se traduce como dominio. A lo mejor entendemos mejor esa palabra, dominio, que señorear. Señorear no es una palabra que solemos usar, ¿no es cierto? Pero dominio sí. Así que entendemos un poco más la palabra dominio. Y en la nueva versión internacional, otra versión, dice: vamos a hacer al hombre para que sea señor de todo lo creado. Que sea señor de todo lo creado. Y en la Biblia al día dice: para que sea señor sobre todo lo que vive en la tierra, en los aires y en los mares. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Un poco el miércoles pasado, un poco el anterior. Y de lo que venimos hablando es acerca de éxito, y habíamos dicho que en este capítulo 1 hay principios de éxito para nuestra vida, ¿no? Y justamente el primer principio que vimos hace un par de semanas atrás tiene que ver con el saber de dónde venimos, ¿sí? Dijimos ese miércoles que cada cosa creada tiene una fuente desde donde Dios la creó, ¿sí? Y lo vimos ahí en el capítulo 1 de Génesis, que cuando Dios iba a crear la hierba, por ejemplo, le habló a la tierra, ¿sí? O sea, Él es creador de todo, ¿sí? Pero Él le da una orden a algo que Él determina que sea una fuente, ¿sí? Una fuente de origen. Entonces le habla a la tierra para que sea fuente de origen de la hierba. Le habló a la tierra también para que sea fuente de origen de los animales. Le habló al agua para que sea fuente de origen de los peces, dijimos, ¿no es cierto? Y cada cosa que fue creando, Dios le habló a algo que Él consideró que era la fuente de origen de ese algo. Pero dijimos que lo más interesante de toda la historia de la creación es que cuando Dios va a crear al hombre, no elige cualquier fuente, ¿sí? Sino que se habla a sí mismo. Entonces nosotros somos los únicos que provenimos directamente de Dios. Todo lo demás tuvo un intermediario, ¿no? Una fuente intermedia. Pero cuando nos creó a nosotros, no hubo intermediarios. Nosotros provenimos directamente de Dios. Él dijo: hagamos nosotros, no la tierra, no el agua, no el cielo, no el aire, nosotros. ¿Sí? Entonces dijimos que ese era un primer principio para nuestro éxito. ¿Por qué? Porque conociendo de dónde venimos, entonces no hay excusa con respecto a las circunstancias que nos rodean, ¿no? Mucha gente dice: no, yo no puedo crecer, yo no puedo tener éxito, porque mirá lo que me tocó como vida, ¿no? Mirá las circunstancias en las que tuve que nacer, o mirá en el medio en el que me muevo, ¿sí? Entonces, sabiendo de que nuestra fuente de origen es Dios, el Todopoderoso, aquel a quien nadie se le puede oponer, ¿sí? En quien está concentrado el mayor y único, en realidad, poder del universo. Cuando Él es nuestra fuente de origen, entonces no tenemos excusa para fracasar, ¿sí? Un segundo principio que vimos también el miércoles pasado es que necesitamos aprender a operar como opera Dios, ¿sí? A obrar como obra Él. Y decíamos el miércoles pasado que Dios obra por fe.
Y explicamos esto, ¿no? Porque por ahí suena raro que uno diga, bueno, que Dios tenga fe. Nosotros somos los que generalmente tenemos fe en Dios, pero Dios ¿en qué va a tener fe? Entonces lo que explicamos es que fe no consiste en algo que uno pueda tener, sino que en realidad fe es un estilo de vida, ¿sí? Ahí derrumbamos un concepto que seguramente todos hemos tenido en algún momento, ¿no? Que fe es algo que hay que adquirir, cuando en realidad fe es un estilo de vida. Y el estilo de vida de la fe consiste en que en obrar como hizo Dios, ¿no es cierto? En que Él hablaba y las cosas eran creadas. En eso consiste la fe, ¿sí? Entonces leímos Hebreos 11:1, ¿se acuerdan? Donde está quizá la mejor definición de fe de la Biblia, y allí dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dijimos que así es como Dios hizo el mundo, ¿eh? Porque Dios hizo el mundo con certeza de lo que estaba esperando ver. Todavía no existía nada. Dios hizo al mundo con convicción de lo que todavía nadie veía, ¿sí? Ni Él lo veía, porque todavía no estaba creado. Pero con convicción Él dijo, sea la luz, y la luz fue. Él dijo, sea la tierra, y la tierra fue. Y Él dijo, sean las aguas, y las aguas son, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces ahí tuvimos dos principios que vimos los miércoles pasados. Y hoy quiero que veamos uno más. Obviamente cada principio está muy relacionado con el otro, ¿no? Pero de alguna forma tengo que prepararme para venir a transmitírselo a ustedes. Así que lo dividimos en principios. Y el tercer principio es entender correctamente el poder. Entender correctamente el poder. ¿Qué poder? Este poder. El poder que tenemos por provenir de una fuente que no es cualquier fuente, sino que es Dios, el poder que tenemos de hablar y que todo sea creado. Ese poder necesitamos entenderlo, ¿sí? Necesitamos conocerlo. ¿Sí? Es muy fácil irse de una reunión como esta diciendo, sí, hoy aprendí que fe consiste en hablar como Dios habla, bárbaro. Y salgo afuera y pienso que es como lo que dice un mago, ¿no? Abracadabra y las cosas tienen que funcionar. No, no es tan así. Necesitamos conocer ese poder. Necesitamos entender cómo funciona, ¿sí? Este es un principio que tiene subprincipios, podríamos decir, ¿no? Hoy no vamos a ver todo eso, pero por lo menos quiero hacer una introducción para que también se despierten ustedes la curiosidad de seguir buscando, de seguir investigando y que todos podamos no solamente practicar el primer principio, el segundo principio, sino también el tercero. Entonces, necesitamos entender correctamente el poder que hemos recibido de parte de Dios y entender que nosotros fuimos llamados, como decía ese texto que leímos recién, a tener dominio sobre todo lo creado. Y eso incluye sobre todas las circunstancias que se dan en el mundo creado, ¿sí? Tener dominio, eso es lo que Dios quiso que entendiéramos. ¿Y qué significa tener dominio? Bueno, significa algunas cosas que son las que yo quiero compartir con ustedes hoy. En primer lugar, eso significa que la tierra no debería controlarnos. Nada de la tierra nos tiene que controlar, ¿sí? Entender correctamente el poder que recibimos de Dios significa que nada en la tierra nos tiene que controlar. Nada en la tierra nos tiene que gobernar. Obviamente, acá esto está directamente relacionado con pasiones, con vicios, ¿sí? Con esas frases que todos quizás alguna vez hemos dicho, ¿no? No lo puedo controlar, es más fuerte que yo. ¿Lo dijeron alguna vez? ¿O yo soy el único que lo...? Bueno, no me da vergüenza. Alguna vez lo dije, ¿sí? ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Es más fuerte que yo. ¿Sí? Es más, el chocolate, dicen acá. Bueno, si fuera solamente el chocolate, no habría tanto problema, ¿no es cierto? Pero hay otras cosas que sí nos traen problemas. Verdaderos problemas, hay problemas de vida o muerte, ¿no es cierto? Porque hay cosas que nos controlan, que si nosotros no hacemos lo que este principio dice y no tomamos nosotros el control sobre esas situaciones, nos terminan matando, literalmente nos terminan matando, ¿sí? No quiero entrar en detalles, pero cada uno de ustedes sabe bien qué es lo que lo ha controlado alguna vez o qué es lo que lo controla todavía en este momento.
Entender el poder de Dios significa darse cuenta que no hay nada en la tierra que nos pueda gobernar. No hay nada. Aún reconocer que hay algo que me gobierna es humillarme a mí mismo, ¿no? Reconocer que hay algo que yo no lo puedo manejar es humillarme yo mismo. Dios nunca quiso eso. Dios siempre quiso que el poder que Él soltó sobre nosotros cuando nos creó, siempre quiso que nosotros gobernáramos sobre toda situación. Y que no hubiese nada que nos gobernara. Por eso es que el apóstol Pablo, anótenlo, yo se lo voy a leer, pero ustedes anótenlo para que lo puedan repasar en casa. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 27, primera de Corintios 9, 27, dice así: después de haber entrenado a otros y de haber sido un mensajero para otros, yo no quiero que a mí me dejen fuera de la competencia. Por tanto, dice Pablo, yo le ordeno a mi cuerpo hacer lo que debe, no lo que quiere, porque no quiero ser eliminado. ¿Sí? O sea, a Pablo le pasaba exactamente lo mismo que a nosotros. Pablo, el apóstol Pablo, San Pablo, ¿sí? Ese. A Pablo le pasaba lo mismo que a nosotros. O sea, él se daba cuenta que había cosas que todo el tiempo querían tomar dominio sobre él. Entonces él dice, mi receta es doblegar mi cuerpo. Obligar a mi cuerpo a que se conduzca como debe conducirse, no como quiere. ¿Cuántos aquí se dan cuenta, yo soy el primero, que el cuerpo muchas veces quiere hacer cosas que no convienen? ¿Sí? Seguimos con el chocolate, pero otras cosas también. El cuerpo quiere hacerlo, tenemos esa tendencia, ¿no? Entonces aquí déjenme que les explique rápidamente cómo somos y cómo funcionamos. Cuando Dios nos creó seres tripartitos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos tres partes esenciales, ¿sí? El cuerpo, que es lo que se ve. El alma, que está conformado por nuestra mente, por nuestra voluntad, por nuestras emociones. Y el espíritu, que es lo que realmente somos. ¿Por qué? Porque cuando leímos hoy en Génesis 1 que Dios nos creó a su imagen y semejanza, Dios nos creó como es Él, ¿no? ¿Y Él qué es? Él es espíritu, o sea que nosotros somos espíritu. Nuestra verdadera esencia es lo que está adentro, ¿sí? El espíritu. Lo de afuera, esto que ustedes están viendo, lo que ustedes ven en el espejo cada mañana, eso viene a ser como un guante, ¿no? Toma la forma de lo que está adentro, ¿sí? Entonces, lo que vemos del otro es en realidad la forma de lo que está adentro. Entonces, si uno ve a una persona vos ves una persona que está lleno de arrugas, cansado, uno dice, este tiene como, por lo menos, no sé, 95 años, y le preguntó a la Daisy, tiene 27, vos decís, está hecho pomada. Entonces, el cuerpo está manifestando algo que le está pasando por dentro. En su espíritu está destruido, está desanimado, está deprimido, quién sabe cuántas otras cosas. Eso hizo que todo su cuerpo se enfermara, ¿sí? Y entonces envejecen antes, ¿no? Después ustedes ven gente como uno, que uno dice, este debe ser un pibe, en realidad pasa que refleja el espíritu. Algunos ni se imaginan que tengo casi 50 años, ¿no? ¿Vieron? Y si me ven en la cancha, mucho menos. En la de Bocha, dicen los pibes allá. Bueno, entonces, Pablo sabía, el apóstol Pablo sabía, ¿sí? Esto, a él también le pasaba. Entonces, él primero que tomaba conciencia de este problema y entonces desde su espíritu le ordenaba a su cuerpo a que no haga lo que quiera hacer, sino que haga lo que debe hacer. Es decir, lo que Dios quiere que hagamos, lo que está escrito en su palabra para que hagamos, ¿sí? Eso decía él. Entonces el espíritu tiene que dominar desde adentro el alma, las emociones, la mente y obviamente también el cuerpo. El cuerpo en general no presenta muchas complicaciones, ¿no? El cuerpo actúa como si fuese un esclavo, obedece, ¿sí? Pero el que sí se opone generalmente es el alma, ¿no? Porque nosotros recibimos una palabra de acá, nos vamos llenos de ánimo y de pronto por ahí empezamos a sentir una vocecita por dentro que dice, no, pero eso no es para vos, eso debe ser para otro. Y empezamos a bajonearnos, ¿no es cierto? Bueno, ese es el alma que empieza a tirar para abajo. Uno sale lleno de acá, en el espíritu salimos llenos de la palabra de Dios con ganas de meterle
pata en todo, pero el alma dice, no, pero olvídate, eso no funciona, no funciona. A tu papá no le funcionó, a tu abuelo no le funcionó. El alma se opone, ¿sí? Ahí es donde tenemos que aprender a batallar. En la misma carta, en la de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas. ¿Qué quiere decir lícito? Que está permitido, ¿sí? Todas las cosas me son lícitas, dice el apóstol Pablo, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Sí? Entonces, claro, uno cuando lee esto, uno piensa en, no sé, en lo que está al límite de la prohibición, ¿no? No sé, pienso otra vez en algún vicio, alguna pasión por ahí, ¿no? Desordenada, que uno dice, bueno, es muy ahí, muy sutil, estás muy al límite. Pero no pasa solamente con las cuestiones que están al límite. Pasa con algo como, por ejemplo, algo tan sencillo, tan común y corriente como, no sé, mirar televisión. ¿Es lícito mirar televisión? En este país, sí. Acá podés mirar tranquilamente lo que se te ocurra, podés googlear lo que se te ocurra, podés... Está permitido, no hay una ley que te condene por mirar determinadas cosas en televisión o en internet, lo que sea, ¿sí? Está permitido, pero el apóstol Pablo dice, pero no conviene, no conviene, ¿sí? Entonces, ahí es cuando entra este principio del cual estamos hablando, entender el poder que Dios puso en nosotros, ¿sí? El poder está... Pero yo necesito usar ese poder para contener a mi alma, para contener lo que quiere hacer y conducirlo a que haga lo que debe hacer. ¿Me entienden? Por eso no es tan fácil, lo que yo les hablaba al principio acerca del poder. Podemos llevarnos todos los apuntes, llevarnos la grabación, no sé, saber este mensaje de memoria y aún así que no nos funcione. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión de actitud. Yo necesito mañana mismo poner esto en práctica dominando mi alma, ¿no? Dominando mi mente, dominando mis emociones. Entonces, si hay cosas en esta tierra que yo no las domino, esas cosas me terminan dominando a mí. Esto es como la ley en el fútbol, ¿no es cierto? O sea, gol que no se hace en un arco, se hace en el otro, ¿no? Los que juegan al fútbol saben de eso, ¿no? Erraste un gol y lo más probable es que te hagan una voz ahora, ¿no? Entonces, lo que no logramos dominar en la tierra nos puede terminar dominando a nosotros. Por eso es que necesitamos aprender a usar ese poder que de Dios hemos recibido. ¿Todos creen que hemos recibido poder de parte de Dios? ¿Sí? ¿Lo creen? Pues bueno, de eso hablamos los 2 miércoles pasados, ¿sí? Bien. Entonces, la orden en Génesis fue que nosotros tuviésemos dominio sobre todo lo creado, ¿sí? Ahora, Dios dijo que teníamos que tener dominio sobre todo lo creado. Él estableció que nosotros dominemos toda la creación. Entonces ahora viene la pregunta lógica, la pregunta del millón. ¿Por qué del millón? Porque hay millones de personas que se preguntan esto. Entonces, ¿por qué tantos catástrofes? ¿Por qué, si tenemos que dominar la naturaleza, por qué el terremoto? ¿Por qué la inundación? ¿Por qué la ceniza? ¿Sí? ¿Por qué la erupción del volcán? ¿Por qué tanta gente se muere? Porque no hemos aprendido a usar el poder. ¿Cuántos de ustedes se pararon el día de la erupción del volcán mirando hacia las cenizas y le dijeron, cenizas, apunten para otro lado? Si no lo hicimos, no nos podemos quejar entonces de tener la casa llena de mugre hoy. Pero Dios nos dio el poder para que funcione así. Y la creación sabe que funciona así. Pero ¿por qué la creación hoy se comporta así alocadamente? Porque está esperando que los hijos de Dios se levanten y le den órdenes. Porque la creación escuchó cuando Dios le dijo a Adán y Eva, ustedes van a dominar sobre la creación. Hubo un volcán que escuchó que Dios dijo, ustedes van a dominar sobre los volcanes. Como el hombre no toma dominio porque no hace nada, al contrario, la embarra cada vez peor, el volcán hace lo que quiere, el terremoto hace lo que quiere, el mar hace lo que quiere. ¿Se entiende?
Pero por eso es que aún el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, dice que la creación entera está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Qué significa eso? Que se den a conocer, que se paren. ¿Qué hizo Jesús un día? ¿Se acuerdan cuando terminó de enseñar a una multitud de personas y le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado, vamos a cruzar el mar? Y cruzaron, él se quedó dormido al toque porque estaba cansadísimo de un día de trabajo, ¿no? Y se levantó una gran tempestad, ¿se acuerdan eso, no? Y los discípulos lo despertaron, ¿y qué hizo él? Se puso de rodillas a orar al Padre que por favor detenga la tormenta. ¿Hizo eso? No hizo eso. Es lo que solemos hacer nosotros cuando desconocemos el poder que tenemos. ¿Qué hizo Jesús? Se levantó la mano y dijo, viento, ahora te parás, mar, te callás ahora y todo ahí, al toque, ¿no? Y después se dio vuelta y le dijo, ¿qué hacen despertándome? Más o menos así, la versión mía dice eso, ¿no? Porque yo me pongo loco también cuando me despiertan de la siesta. Entonces me imagino que Jesús debe haber hecho lo mismo. Pero los retó. ¿Por qué? Por no entender el poder. Por no saber cómo funciona. ¿Sí? Estamos aprendiendo. De a poco vamos aprendiendo, inclusive a hablarle al cuerpo. Lo hemos estado practicando con algunos enfermos, ¿sí? Y hemos visto milagros y cómo Dios respalda cuando nosotros damos una orden y le decimos al cuerpo, por ejemplo, o algún órgano que no está funcionando, le decimos que empieza a funcionar, ¿sí? O a células cancerígenas que retrocedan y empiezan a retroceder, ¿eh? Bueno, fue lo que pasó con Micaela, lo contamos las semanas pasadas, ¿no? Oramos sobre las células de Micaela que tenía leucemia, porque las células cancerígenas retrocedieron, no están más. Y ella hoy está sana. ¿Sí? Eso significa entender el poder que tenemos, entender el poder. Necesitamos también entender nuestras fronteras, entender los límites que tenemos. ¿Sí? Obviamente para eso yo necesito estudiar la palabra, necesito saber qué es lo que Dios quiere de mí y saber cuando para mí hay un límite y ese límite no lo tengo que traspasar y aún ponerle límite a las cosas que me quieren atacar. ¿Sí? Entender el poder significa que nosotros podemos ponerle límite a las situaciones externas, si no, esto a mí no me va a afectar. ¿Sí? Pasó lo que pasó, se murió alguien, se enfermó, me criticaron, se burlaron, me echaron, no sé, lo que sea, me desascendieron, pero a mí eso no me va a afectar y yo le pongo límite ahí y no permito que lo que pasó fuera de mí afecte mis emociones. Le pongo límite. ¿Sí? Me acuerdo que cuando fueron las inundaciones del año pasado, en casa orábamos y le pusimos límite al agua. Le pusimos límite al agua. Pusimos límite al agua en la casa nuestra y pusimos límite al agua acá, en la iglesia. Los que son del barrio saben que todo el barrio se inundó, menos esta cuadra. Porque le pusimos límite al agua. Si alguno sabe dónde vivo yo, bueno, allá también todo se inundó, no se podía pasar, el canal rebalsó, se metió por todo el barrio, menos en la cuadra nuestra. Porque le pusimos límite, hasta ahí llegás, agua, listo, se terminó. Tenemos que aprender, a ver, yo sé hoy, antes de que me lo digan ustedes, me lo digo yo mismo, yo fui egoísta porque le puse límite solamente a las cosas que me interesaban en ese momento. Uno va aprendiendo con todo esto, ¿no? Tendríamos que haberle puesto límite al agua fuera de la ciudad para que no afecte a todo Neuquén. Pero por eso es que necesitamos, como hijos de Dios, empezar a entender y a ponernos de acuerdo en el uso del poder. Porque imagínense si esta iglesia ahora, la otra de más allá, la otra de más allá, la otra de más allá. Dicen, las estadísticas dicen que hay más de 300 iglesias en Neuquén. ¿Ustedes se imaginan si 300 iglesias nos hubiésemos puesto a orar de acuerdo al día de la inundación? ¿No hubiésemos parado el agua? Entonces, tenemos que aprender que a determinadas cosas, situaciones de la vida, hay que ponerle límite, ¿no? Por eso que yo siempre digo y cuento de las personas que constantemente vienen a la oficina a buscar consejería y siempre le está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque no aprendieron a ponerle límite a las situaciones. Basta, cortá, eso no te puede afectar. O sea, puede seguir sucediendo afuera tuyo. En el laburo tuyo se puede seguir burlando de vos, pero eso no tiene que afectarte.
Si cada uno hace con su vida lo que quiere, y si alguien decidió que se va a burlar de vos hasta que te mueras, y se va a seguir burlando, obviamente, después tendrá que dar cuenta con Dios, pero eso no quiere decir de que te afecte a vos. Límites. Entender el poder de Dios significa también que yo pongo límites, ¿sí? Significa también que yo puedo ponerle límite al poder, entre comillas, que tiene el diablo. En realidad el diablo no tiene ningún poder. Pero él va usando a aquellos que están a su servicio. Algunos lo saben, se manifiestan como servidores del diablo y la mayoría no lo sabe. Pero le sirven a él, ¿por qué? Porque el que no sirve a Dios, sirve al diablo. No hay tres, ¿sí? No hay tercera opción. Entonces, él usa a esas personas y hay un poder que él puede ejercer a través del poder que esas personas tienen. Por eso es que otra vez el apóstol Pablo, pero ahora en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 27, Efesios 4, 27 dice, no den lugar al diablo. No le den lugar al diablo. Conocer el poder que tenemos significa también no darle lugar al diablo. Ese es el poder que tenemos. Fíjense, si quieren o si no, anoten simplemente lo que dice Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Jesús es el que está hablando. Y él dice esto: miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo sin que nada los dañe. Sin que nada los dañe. ¿Sí? Muchas veces decimos, el diablo más que por diablo sabe por viejo, ¿no? Y es así. Él conoce cada rincón de nuestra vida porque nos vio durante toda la vida. Conoce nuestras debilidades, conoce nuestras falencias. Por eso es que muchas veces terminamos cayendo bajo su engaño o terminamos cayendo como víctimas de, no sé, de un mal que no hubiésemos querido. Mucha gente dice, pero ¿qué pasó? Si yo oré, mira lo que me pasó. Sí, está bien, la oración tuvo poder, pero la oración alcanzó lo que oraste y a lo mejor hay cosas que no tuviste en cuenta por las cuales también tendrías que haber orado. Cuando no entendemos el poder de Dios completamente nos pasan esas situaciones. ¿Sí? Esta mañana escuchaba al pastor Rebolleda en la radio y él contaba de cierta oportunidad en que con su esposa se iban de paseo, habían decidido irse de paseo a la costa. ¿Sí? Se iban a vacacionar. Así que hicieron unos kilómetros, todo bien, todo bárbaro, hasta que de pronto se produjo un silencio en el auto, ¿no? Habían avanzado unos 100, 150 kilómetros. Y se produjo un silencio y entonces entre los dos se miran y él le dice a la esposa, algo no está bien, ¿no? Y ella le dice, sí, me parece que no está bien, vamos a parar a orar. Y pararon al costado de la ruta. Y los dos dijeron, me parece que no tenemos que hacer este viaje, ¿no? No, no lo tenemos que hacer, vamos a volver. O sea, ¿quién que ya planificó sus vacaciones para a los 100 kilómetros y dice, vamos a volver? Y se volvieron, sin ninguna aparente razón. Y hasta el día de hoy no se enteraron por qué se volvieron. Pero si tomáramos esa actitud de preguntarle a Dios todo y depender de Él y aprendemos a conocer cuando Él nos está advirtiendo de algo, quién sabe de cuántas cosas nos libraríamos, ¿no es cierto? A lo mejor nunca te enterás. Yo siempre cuento que para mí fue impactante. La primera vez que me di cuenta de esto, en la Biblia hay una historia de un rey que quería maldecir al pueblo de Israel cuando andaba en el desierto. Entonces contrató un profeta para que lo maldiga. ¿Se acuerdan de esa historia, sí? Y se relata la historia y el profeta iba a maldecir y al final no podía y volvía al rey y el rey decía, le insistía y él volvía con la intención de maldecir y nunca podía soltar una maldición sobre el pueblo. Definitivamente no lo pudo maldecir. ¿Sí? Hay unos cuantos versículos que cuentan toda la charla, la conversación, el enojo entre unos y otros, ¿no? ¿Se acuerdan esa historia que termina donde un burro termina hablándole al profeta, ¿no? Bueno, toda esa historia ocupa muchos versículos en esa porción de la Biblia. Pero el pueblo nunca se enteró. Nosotros nos enteramos porque estamos leyendo la historia, pero el pueblo no se enteró de lo que Dios les estaba librando.
así también de cuántas cosas nos librará el Señor que nunca nos enteramos. ¿Sí? Por eso necesitamos dar gracias por las cosas por las veces que Él nos cuida, aunque no nos enteremos de qué nos cuida. ¿Cuántas veces sí? Cuando yo conocí al Señor, mi primer reclamo fue que por dónde estaba Él, que yo no lo había conocido antes. Fue una oración profunda, mucho llorar y todo. Y el Señor, como Él hace, me mostró todo mi tiempo desde niña hasta donde yo estaba, todo el tiempo que Él me estuvo librando de situaciones difíciles. Miren, a Adriana le pasó eso, que el Señor le mostró de todas las situaciones que le libró. A lo mejor sería un buen ejercicio, pedirle a Dios que nos muestre, ¿no? Que nos dé como una película anticipada de todo lo que Él nos cuidó. De cuántas cosas, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo ponemos en práctica todo esto? ¿Sí? Como para ir redondeando esta noche y poder terminar con algo concreto. Alguna vez dijimos que cuanta más palabra tenemos en nuestro corazón, más fe podemos ejercer. El miércoles pasado decíamos que todo tiene que ver con la fe, ¿sí? Y la fe viene por el oír. Entonces, cuanto más palabras yo oigo, más posibilidades de ejercer la fe tengo, ¿sí? Si nosotros solamente oímos palabra una vez a la semana, como un miércoles, o una vez a la semana, como un domingo, y entonces no habrá mucha palabra para poner en práctica. Pero cuando yo tengo contacto con la palabra todos los días, por eso que estamos tratando de ayudar a la iglesia poniendo un devocional. Hace ya como 3 meses que estamos todos los días publicando un devocional. Sencillísimo, corto de leer, pero con esta intención de que todos los días haya una palabra que nos dirija. Porque cuanto más palabra tenemos dentro de nosotros, más fe podemos ejercer. ¿Sí? Más fe podemos ejercer. Y como dijimos que fe no es tener algo, fe es un estilo de vida, es una manera de vivir. Cuando yo tengo mucha palabra dentro mío, entonces mi estilo de vida se transforma en un estilo de vida de fe, de creer aunque no lo vea. ¿Sí? Yo creo, ¿sí?, que esto se va a terminar. No lo veo todavía, hoy todavía lo estoy sufriendo, hoy todavía me molestan, hoy todavía se burlan de mí, hoy todavía me agreden, pero yo creo que esto se va a terminar y comienzo a proclamarlo. Y sucede, ¿sí? Y sucede. Cuando Jesús enseñaba a sus discípulos, siempre les enseñaba con algo bien gráfico, ¿sí? Y en Marcos capítulo 11 hay una historia muy clara para los discípulos y para nosotros también, acerca de la fe. Marcos 11 a partir del versículo 23. La historia cuenta que Jesús tenía hambre, vio una higuera de lejos, se acercó, ¿se acuerdan?, para buscar higos y comer, pero cuando estaba cerca se dio cuenta de que no había higos. ¿Por qué? Porque la higuera era estéril. Estaba viva, pero no daba fruto, así que la maldijo. Al día siguiente, cuando pasan por ahí, la higuera estaba seca del todo, se había muerto del todo. ¿A causa de qué? A causa de lo que Jesús dijo. Entonces Jesús les enseñó este principio. Versículo 23. Porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. O sea, Jesús dijo, cualquiera. El cualquiera tiene que ver con cualquiera. No dijo, si algún discípulo mío, no, dijo, cualquiera. Por eso lo que nosotros decimos siempre termina cumpliéndose, ¿sí? Y si yo, hablando ahora de éxito, todo el tiempo estoy diciendo, no, soy un fracasado, la verdad que no sirvo para nada. ¿Y cómo te va a ir? Te va a ir mal. Vas a ser fracasado toda la vida. ¿Por qué? Porque hay un principio de fe que está obrando en vos. ¿Pero cómo? ¿Decir que soy un fracasado es un principio de fe? Claro que es un principio de fe. Porque tiene que ver con un estilo de vida. Si tu estilo de vida es siempre negativo, así vas a vivir. ¿Vos lo estás estableciendo? ¿Sí? Entonces de pronto, no sé, tenés problemas en tu matrimonio, ¿sí? Empiezan los roces que suceden en cualquier pareja, porque somos muy diferentes, porque venimos de familia diferente, venimos de costumbre diferente, ¿sí? Entonces vos cuando empiezan los roces empezás a decir, no, la verdad que no sé si no me equivoqué, me parece que me equivoqué, la verdad que metí la pata, esta mujer no es para mí, me tiene recontracansado. En el momento en que dijiste, esta mujer no es para mí, ¿qué es lo que se puso ahí en actividad? El principio de la fe.
Ya dijiste algo, ya soltaste. Esto es lo que Jesús está enseñando. Cuando decimos algo creyéndolo, eso funciona. En lo negativo y en lo positivo. Si yo digo, esta mujer no es para mí, este matrimonio no va a funcionar, ¿qué va a pasar? Y en menos de un año te terminas divorciando. Es así. Pero empiecen a probar, a ver si funciona al revés, empezando a declarar, no, Dios me puso al lado de esta persona y acá me voy a quedar. Yo entendí que era la persona para mí, voy a pagar el precio, acá me quedo, acá no me echa nadie. A ver si no funciona diferente. Y así con todas las cosas, estoy poniendo simplemente ejemplos, ¿no es cierto? Ejemplos. Pero Jesús habló de dos cosas ahí, de la boca y del corazón. Dijo, lo que digan, si lo dicen creyendo en el corazón. Dos cosas importantes que entran en juego, la boca y el corazón. Lo que yo creo y suelto por acá es lo que se termina cumpliendo. ¿Sí? Entonces, así es como actúa este tercer principio, el de entender el poder de Dios. Tenemos que entender el poder de Dios. Y a medida que vamos creciendo en el entendimiento, es decir, la mayoría de ustedes vienen todos los miércoles, ¿sí? Y yo espero que cada miércoles que vienen vayan creciendo un poquito más en conocimiento. ¿Para qué? Para empezar a ponerlo en práctica. Y si aquí escuchan que necesitamos, por ejemplo, cambiar la forma de hablar, entonces empiecen a cambiar la forma de hablar. Y eso significa que yo voy adquiriendo conocimiento. Mi corazón se va llenando de un conocimiento que antes no tenía. Porque, ¿quién les dijo a ustedes anteriormente que todo lo que decimos se termina cumpliendo? Probablemente la gran mayoría de ustedes nunca había escuchado eso antes de venir a este lugar. Pero ahora lo están sabiendo, entonces empecemos a ponerlo en práctica. Y no digamos cualquier cosa, digamos aquello que Dios dice. ¿Sí? Digamos lo que Dios dice. Aquí hay un punto muy importante, anoten Salmo 103, después en su casa lo leen. Salmo 103. Pero ahí dice que los ángeles que están a nuestro servicio responden a la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que los ángeles que están desde siempre con Dios, no digo eternamente porque no son eternos, algún día Dios los creó, pero desde que los creó, que no sé cuánto hará, están con Él y conocen todo lo que Dios dice y conocen su forma de pensar. ¿Sí? Entonces, cuando un ángel, según el Salmo 103, cuando un ángel identifica que alguien acá en la tierra dijo algo parecido a lo que dice Dios en el cielo, los ángeles vienen corriendo para ayudarte. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con nuestras palabras? Nosotros podemos provocar que todo el cielo se ponga a nuestro favor. ¿Cómo lo provocamos? Soltando palabras que coincidan con las palabras de Dios. Ahora, ¿cómo sé yo lo que Dios dice? Leyendo la Biblia. La leo, la estudio, la incorporo. ¿Sí? La leo, la estudio, la incorporo. La leo, la estudio, la incorporo. Y entonces en algún momento todo lo que incorporé termina saliendo. Así sucede con cualquier cosa que hayamos aprendido, ¿no? Si todo lo que aprendiste, aún lo que te obligaron a aprender en la primaria, en la secundaria, en algún momento lo terminás soltando, ¿no es cierto? A lo mejor hay cosas muy definidas que vos decís, bueno, ¿esto cuándo lo voy a usar? Hasta que llegó el momento y vos decís, siempre quise decir esto, y por fin lo pudiste largar, ¿no? Porque siempre lo que está allá en el corazón siempre quiere salir. Siempre quiere salir, siempre quiere salir. Y en algún momento va a encontrar una oportunidad para salir, sea malo o sea bueno. Si metiste algo malo, va a estar buscando salir, en algún momento va a salir. Si metiste algo bueno, en algún momento va a salir. Entonces, si yo meto palabra de Dios, meto palabra de Dios, meto palabra de Dios, ¿qué es lo que va a terminar saliendo por mi boca? Palabra de Dios. Y cuando yo suelto palabra de Dios, ¿qué sucede? El cielo es activado. Los ángeles vienen corriendo en mi ayuda, ¿sí? Y se cumple Marcos 11:23. Lo que yo digo se termina sucediendo. Tercer principio. Tenemos que entender cómo funciona el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, para terminar, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a observar qué es lo que está saliendo por nuestra boca. Ojo, porque no quiere decir que si yo todo el día estoy diciendo ¿cuándo me tocará el éxito? Si yo hablo todo el día del éxito, eso no quiere decir exactamente que el éxito me venga. Porque si yo pido el éxito, pero sigo soltando por mi boca frases como, al final nunca me llega.
Al final siempre le llega al otro primero. Entonces nunca me va a suceder. Necesito incorporar un cambio acá en mi mente, que mi mente se renueve, como decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Que mi mente se renueve y que empiece a pensar según las palabras de Dios. ¿Sí? Por eso necesito tener una íntima relación con su palabra. Sentarme todos los días, leer, introducir en mí palabra de Dios, mucha palabra de Dios. ¿Tenés un rato libre? Lee palabra de Dios. ¿Tenés que hacer una cola larga en el banco, en alguna clínica, algo? Llévate algo de palabra de Dios para leer. ¿Vas a hacer un viaje? Llévate palabra de Dios para leer. Incorpora, porque no sabes en qué momento va a terminar saliendo por tu boca una declaración tan poderosa que va a ser capaz de frenar el viento, de aplacar las aguas, o quién sabe si no haces algo mucho más grande que eso. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mayores cosas que yo van a hacer. ¿Se entendió? Sí, necesitamos cambiar lo que sale por nuestra boca. Si realmente entendemos cómo funciona el poder de Dios, tenemos que empezar a cambiar lo que sale por nuestra boca. Tómate un minuto ahora para pensar lo que está saliendo por tu boca últimamente. Si el ejercicio te sirve, tómate un día entero, si es posible, para pensar lo que sale por tu boca. Quizá te des cuenta por qué algunas cosas en tu vida no están funcionando. Porque lo que sale por tu boca probablemente es queja, es negatividad, es maldición. Dios no habla así. Empezá a hablar como habla Dios. Mira, ¿te diste cuenta que cuando hay dos personas que andan mucho tiempo juntas, una termina hablando como la otra? ¿Sí? ¿Vieron esos matrimonios que andan tantos años juntos que después se terminan pareciendo? ¿No? Miren, Lorenzo y Carmen parecen hermanos. Es así, ¿no es cierto? Es como que se parecen. ¿Por qué se parecen? Porque tanto tiempo andar juntos que se parecen. ¿O nunca te dijo tu mamá en casa, mira la junta que tenés, que mira lo que andás diciendo? Claro, porque tu mamá sabe que eso no te enseñó en tu casa. Entonces, evidentemente, eso que traes a tu casa viene de algún otro lugar. Por eso la vieja dice, es por la junta que tenés. ¿Te dijeron o no? A mí me decían siempre. Porque terminamos diciendo lo que dice aquel con el cual andamos. ¿Me estás entendiendo a dónde voy, no? O sea, si empezás a andar mucho con Dios, vas a terminar hablando como Él. Si te preocupás por estar más con Él que con la gente, entonces vas a hablar más como Él que como habla la gente. ¿Por qué somos tan negativos en nuestro hablar? Porque estamos todo el tiempo en contacto con gente negativa, leemos el diario negativo, miramos noticieros negativos, escuchamos música negativa. Estamos en contacto con la negatividad todo el tiempo, nos termina transfiriendo todo eso a nosotros. Pero empecemos andando más cerca de Dios, más tiempo con Dios, y vamos a terminar hablando como habla Él. Y Dios dijo, ustedes van a hacer lo que yo hago. ¿Sí? Dios nos creó para eso. Y si Dios con su palabra terminó creando este mundo, entonces eso quiere decir que vos con tus palabras podés crear tu ambiente. ¿Sí? Con tus palabras creás un ambiente. ¿O no te diste cuenta que de pronto hay ambientes que se cortan de golpe porque entró alguien y dijo algo fuera de lugar, ¿no? Alguien que se mandó un chiste desubicado y a partir de ese momento el ambiente cambió? Porque las palabras cambian los ambientes. En tu casa, en el trabajo, en la escuela, donde sea. Las palabras cambian el ambiente. Se cruzan dos automovilistas en la calle, un error de uno y ya el otro le gritó y el otro le contestó y se bajan los dos y a las piñas termina, ¿no? Porque con sus palabras armaron un ring. Siempre me acuerdo, porque para mí también fue patente esto. Veníamos de la escuela con los chicos y veníamos bajando por la avenida, charlando con los nenes, entretenidos en la conversación, y yo no me di cuenta
en un semáforo por ahí se para un auto delante mío que quería estacionar. Yo no me di cuenta y me puse muy cerca de él. ¿Sí? Y de pronto me doy cuenta que el hombre está haciendo gestos desaforados. Claro, me lo estaba haciendo a mí. Entonces, cuando me di cuenta, metí mecha atrás, traté de ir despacito. Entonces él pudo acomodarse, sin dejar de decir todo lo que decía, ¿no? Parece que conocía a mi mamá, todos conocían. Entonces cuando él estacionó, yo me puse a la par de él y él seguía. Bajé la ventanilla y le dije, te pido disculpas, por favor, perdóname, porque la verdad que no me di cuenta que estabas por estacionar. Automáticamente le cambió el semblante. Y de todo lo que venía diciendo, encima era grandote, si se bajaba. De todo lo que venía diciendo, automáticamente dejó de decir lo que estaba diciendo. Y dijo, lo único que dijo fue, bueno, está bien, no hay problema. Las palabras cambian el ambiente. ¿Sí? Ese es el poder que Dios nos dio. Cuando Dios dijo que teníamos dominio sobre todo lo creado, se refería a eso, a que podemos gobernar el ambiente. ¿Y cómo lo gobernamos? Igual que Él, hablando. Cierra tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que ahora traigas aquí entre nosotros una convicción de cómo hablamos y que cada uno de nosotros nos demos cuenta de que muchas veces nos va muy mal por cómo hablamos, por lo que decimos, por nuestras quejas, por las maldiciones que salen de nuestra boca. No nos damos cuenta de que al hablar estamos fabricando un mundo de pesadez, estamos fabricando un mundo de maldición, estamos fabricando un mundo negativo, estamos fabricando un mundo de odio, de rencor, de dolor, de violencia. Señor, que cada uno de nosotros esta noche se vaya de este lugar y aún, Señor, si hay alguien que está escuchando la transmisión en vivo, pueda también estar en este momento reflexionando sobre esto y decidamos en nuestro corazón cambiar nuestra forma de hablar. Yo sé que no va a ser sencillo porque el corazón está cargado de negatividad, pero en el nombre de Jesús yo te pido que tu Espíritu Santo ahora nos convenza de pecado para que comencemos a liberar nuestro corazón de toda maldad, empecemos a limpiarlo, renunciando a cada palabra desubicada que dijimos, Señor, rechazando aquellos pensamientos que vienen a nuestra mente y que sabemos que no vienen del cielo, para que demos lugar en nuestro corazón a que empiece a residir la palabra de Dios. Como decíamos hace unos miércoles atrás, que la palabra de Dios comience a implantarse, como si nuestro corazón fuese un terreno fértil donde tu palabra puede germinar, puede crecer, puede desarrollarse. Y así, Señor, cuando salga por nuestra boca, lo que salga con autoridad de Dios. Lo que salga coincida con lo que Dios dijo. Que lo que salga produzca un mundo de paz a nuestro alrededor. Que entendamos y aún podamos ver como, Señor, sumando lo que hago yo, lo que hace mi hermano, el otro, en la otra congregación, en la otra ciudad, todos tus hijos, todos hablando bien. Es imposible que este mundo no termine transformándose. Señor, que entendamos tu poder. Que comience hoy un nuevo tiempo donde empecemos a entender cómo funciona tu autoridad. Y que con autoridad hablemos a lo que sabemos que está mal. Señor, si hay violencia en el barrio, que en vez de salir a quejarnos, que probablemente también esté bien, pero empecemos, Señor, hablando bien sobre el barrio. Empecemos a cortar las raíces de maldad en nuestro barrio, en nuestra casa igual. Si identificamos algo que no viene de Dios en nuestro cuerpo, en nuestra familia, como enfermedades o situaciones, Señor, difíciles, Padre, si sabemos que no vienen de Dios, Padre, que tomemos autoridad y empecemos a cortar todo eso. Que madure tu pueblo, Señor. Señor, yo te pido en nombre de Jesús revelación para que tu pueblo entienda cómo funciona tu poder. Y aún en casa, el uno al otro nos hagamos recordar de este mensaje, de esta palabra, de esta enseñanza.
para que empecemos a cambiar nuestra forma de hablar y entonces los ambientes comiencen a cambiar. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo a tus hijos. Amén. Y amén, Señor. Amén. Les pongo un desafío. Pero para este desafío no es para que simplemente ustedes prueben a ver si esto es verdad o no es verdad. No, este desafío es porque ustedes ya saben que esto es verdad. ¿Sí? Entonces el desafío es para ver cómo empieza a funcionar. El desafío es el siguiente. Mañana, cuando vayan a su lugar habitual, ya sea de trabajo o de estudio, antes de entrar, párense 2 minutos en el árbol de la esquina, ¿sí? Y declaren bendición sobre su lugar de trabajo, sobre su lugar de estudio. Declaren bendición. Hablen bien. Sujeten todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Proclamen que ese día será un día de bendición. Y después entren. Después me van contando. Si no funciona el primer día, acuérdense, esto no es para ver si funciona. Esto es porque ya estamos entendiendo que funciona. ¿Sí? Entonces esto es desafío hasta que logremos transformar nuestro ambiente. Si no te funciona mañana jueves, bueno, el viernes no vas a ir a trabajar, así que descansá y orá. El sábado también, domingo también. Y el lunes volvés, otra vez a la carga y orá. Y a lo mejor el martes ya te animes a orar no solo 2 minutos, sino 10 minutos. ¿Sí? Y el miércoles, y el jueves, y el viernes, yo te aseguro que si perseveras en soltar palabra de bendición sobre tu ambiente va a cambiar, te lo garantizo en el nombre de Jesús. Amén.